Hola chicos, buenos días. Bueno, seguimos con el tema de las escalas, ¿sí? Pero hoy vamos a ver lo que es la unidad de medida referente al mol. Recuerden que ya la quincena anterior habíamos estado ya analizando un poquito sobre este tema. Recordemos que esto es una unidad de medida del sistema internacional, pues lo vamos a utilizar para medir cantidades de sustancias, por lo tanto lo utilizamos en química, la cual contiene tantas partículas elementales como átomos de carbono. Nos dice que hay en 0.012 kilogramos de carbono E-12. La entidad debe especificarse y puede ser átomo, una molécula, un ion, un electrón, etcétera. Vamos a ver el siguiente video, lo vamos a analizar, ustedes lo van a observar y analizar para poder realizar la actividad del día de hoy. Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Continuamos con los vídeos de conceptos básicos de química y hoy vamos a tratar de aclarar el concepto de mol. Vamos a intentar explicar qué es un mol. Esto no es algo aparentemente simple. Si, por ejemplo, leo la definición de mol que dan los organismos internacionales, ¿vale? Pues diría lo siguiente. Se define como un mol la cantidad de esa sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Repito, se define un mol como la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Esta definición, desde mi punto de vista, es malísima porque a mis alumnos lo que hace es liarlo un montón. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a explicar lo que es un mol desde un punto de vista práctico, sencillo. Vamos a ver, un mol es un número. Un mol es un número muy especial, porque en química se utiliza muchísimo y nos facilita los cálculos una barbaridad. O sea, un número genial, pero no deja de ser un número, ¿vale? Un mol, que es la unidad de cantidad de sustancia en el sistema internacional, es 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Esta es la definición, desde mi punto de vista, más razonable que podemos dar de un mol. Un mol es 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Si yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno, pues tengo un mol de átomos de hidrógeno. Si yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, pues tengo un mol de moléculas de agua. Esa seguramente sea la definición más razonable. ¿Por qué esta cantidad, el mol, es tan importante en química? Pues muy fácil. Imaginaros que cogemos, por ejemplo, el agua, ¿vale? Decimos H2O. ¿Cuál es el peso molecular del agua? Pues el peso molecular del agua son 2 más 16, 18 unidades de masa atómica. ¿Vale? Pues resulta que 18 gramos de agua es un mol de agua y por consiguiente en 18 gramos de agua tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y esto obviamente es espectacular. Vamos a coger, por ejemplo, CO2. ¿Cuánto vale el peso molecular del CO2?
el carbono, si nos vamos a una tabla periódica, pesa 12, más el oxígeno, que es 16 por 2, 32, pues tenemos 44 unidades de masa atómica. Bien, pues 44 gramos de CO2 es un mol de CO2. Y en un mol de CO2 hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2. En estas dos líneas, desde mi punto de vista, se entiende perfectamente por qué es tan importante el concepto de mol. Utilizando los moles, puedo saber el número de moléculas o de átomos o de partículas que tengo pesando. Si yo tuviera que contar a mano 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua una a una, necesitaría 10.000 años contando. Obviamente, eso significa que es imposible. Es imposible, no puedo tirarme 10 años contando, es imposible. Sin embargo, con el concepto de mol, yo puedo saber cuántas partículas tengo pesando. Si cojo 18 gramos de agua, pues tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. ¿Que quiero la mitad? Pues en vez de coger 18 gramos, cojo 9 gramos. Si cojo 9 gramos, pues tendré este número dividido entre 2 de moléculas de agua. ¿Y si quiero tener un mol de CO2? Pues si quiero tener un mol de CO2, pesará 44 gramos. Esto también es muy razonable, ¿no? Si yo tengo ciruelas y tengo 10 ciruelas, las ciruelas son pequeñitas, ¿verdad? Pues 10 ciruelas pesarán X. Pero si tengo 10 melones y los melones son grandes, pues obviamente sigo teniendo el mismo número de melones que tenía de ciruelas. Pero los melones son inmensamente más grandes, por consiguiente los 10 melones pesarán un montón de kilos, mucho más que las 10 ciruelas. Pues con las moléculas pasa lo mismo. La molécula de agua es pequeñita, por consiguiente, un mol de moléculas de agua pesará 18 gramos. ¿Qué pasa con la molécula de CO2? Pues que es más grande. Y por consiguiente, para tener un mol de moléculas de CO2, necesitaré coger 44 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la importancia de un mol. Pero, insisto de nuevo, para mí la definición más práctica de mol es esta. Un mol es un número de partículas. ¿Qué número? 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Y ahora resulta que el peso molecular de cualquier sustancia, si lo expreso en gramos, coincide con un mol y por consiguiente tengo este número de partículas. Luego, haciendo esa relación, puedo hacer todos los cálculos químicos que quiera de forma fácil y sencilla. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la definición oficial, la que os he leído al principio, pues al final no te aclaras y lo que haces es liarte, ¿vale? Hombre, cuando ya eres químico, estás estudiando en la universidad, pero cuando estamos hablando de un alumno de secundaria y empezamos a lo mareamos, ¿vale? Entonces, insisto, ¿qué es un mol? Una cantidad de sustancias. Es una de las unidades del sistema internacional, la de la cantidad de sustancias. ¿Pero qué es un mol? Un mol es un número. Un mol es 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Si tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, tengo un mol de agua. Si tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2, pues tengo un mol de CO2. Y lo interesante y lo realmente importante del concepto de mol es que el peso molecular expresado en gramos es exactamente lo que pesa un mol de esa sustancia, ¿vale? Si el peso molecular del agua es 18, 18 gramos es un mol de agua y por consiguiente tiene esta cantidad de moléculas de agua. Y con el CO2 igual. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que con esto tenemos lo necesario para poder trabajar con moles. Y no tenemos que complicarnos la vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os ha gustado. Ok, jóvenes. Bueno, ya analizaron, observaron el video del día de hoy. En base a esto, ustedes van a responder unas pequeñas preguntas en su libreta y nos vemos más tarde para ver cómo les quedó su actividad.